Eduardo Camavinga se ha convertido en un habitual en el lateral izquierdo del Real Madrid y hoy me propongo intentar explicar los porqués del buen rendimiento de Camavinga en esa posición defensiva. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Eduardo Camavinga, un futbolista que realmente está dando muy buen rendimiento en el Real Madrid, pero que quizás lo está haciendo en una posición menos común de lo que se podía esperar de este centrocampista francés. Yo creo que es uno de los prospects más claros del equipo madridista, uno de los jugadores que más futuro tienen dentro de la élite mundial, pero que a la vez creo que más nos está sorprendiendo por esa polivalencia precisamente hacia una posición que pocos teníamos en cuenta a la hora de ubicarle en el terreno de juego. Creo que Ancelotti ha leído muy bien en las habilidades de Camavinga, creo que eso ha sido muy positivo para su desarrollo y además está cumpliendo con una función que realmente al Real Madrid le ha traído un poco por la calle de la amargura. Por lo tanto, es interesante poder ver qué cuestiones tiene Camavinga como lateral izquierdo que pueden haber ayudado al rendimiento del Real Madrid en los últimos partidos. Vamos a hacer un recorrido bastante profundo sobre esta posición, sobre su rol, sobre lo que aporta, sobre lo que no. Y creo que es interesante que diga que lo más importante ahora mismo, antes de empezar con Camavinga, es que os suscribáis. Por aquí os estará apareciendo ya el banner. Por supuesto, podéis dejar en comentarios todo lo que queráis y dar like al vídeo si os gusta. Pero lo más importante es que os suscribáis, que así me ayudéis a hacer esto cada vez más grande. Vamos allá con Camavinga, vamos allá con este pedazo de futbolista francés, un jugador muy joven, hay que decirlo. Ahora mismo está a poco menos de un mes de cumplir los 21 años, por lo tanto estamos hablando de un jugador todavía muy joven, con muchísimo desarrollo por delante, con muchísimas cosas por conquistar en el fútbol mundial. Ya ha conquistado unas cuantas con el Real Madrid, pero todavía le queda camino. Un futbolista que, bueno, lo dicho, ¿no? Yo creo que la pasada campaña tuvo pocas oportunidades en el centro del campo. Las que tuvo yo creo que las cumplió con muy buena expectativa y yo creo que al final hizo un muy buen trabajo también en el medio campo, pero terminó la temporada siendo lateral izquierdo. Algo que venía obviamente dado por la lesión de Ferland Mendy, por la poca confianza que existía en jugadores que pudieran ocupar la posición y sobre todo con el buen rendimiento que había mostrado el francés las veces que había jugado ahí. Yo creo que es quizá uno de los inventos de Ancelotti más enrevesados a la hora de explicarlos o a la hora de entenderlos, ¿no? Porque estamos hablando de un futbolista que cuando juega en medio campo realmente tiene muy buen nivel, muy buen rendimiento. Por lo tanto, estamos hablando de quizá limitar las características de un jugador que suele jugar en la medular, que suele estar envuelto en diferentes cuestiones más relacionadas con el centro del campo que con el lateral izquierdo y que, por supuesto, nos llama la atención que para que tenga minutos de seguido, para que pueda seguir sumando minutos en el Real Madrid, tenga que hacerlo en una posición que no es la suya y que yo diría que no había jugado en esa posición en temporadas anteriores. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo que está sucediendo esta temporada es que ha empezado jugando en la medular, ha tenido alguna oportunidad incluso para sustituir a Tchouaméni, como en el partido del Atlético de Madrid, que luego lo revisaremos, pero sobre todo creo que el rendimiento más diferencial dentro de este Real Madrid y que además ha servido para ensalzar un poco sus habilidades ha sido volviendo precisamente al lateral izquierdo. Ha tenido unos cuantos partidos en los que ha podido volver, específicamente creo que ha tenido dos partidos bastante llamativos contra el Nápoles y contra el Girona, vamos a verlos también y vamos a intentar profundizar precisamente en esas tres ocasiones, Atlético de Madrid, Girona y Napoli, para intentar entender por qué Camavinga es tan importante en ese lateral izquierdo, si le viene mejor o peor para su progreso como futbolista, y yo creo que también habría que indagar en por qué nos ha dado la sensación de que Camavinga ha sido mejor cuando ha jugado de lateral izquierdo que cuando ha jugado de interior. Yo creo que hay cuestiones bastante sencillas para explicar esto, pero
creo que es mucho más representativo cuando vemos datos y cuando intentamos comprenderlo con diferentes cuestiones relativas a los partidos. Así que vamos a intentar ir avanzando. Para empezar, bueno, hay que decir que Eduardo Camavinga es un jugador de 20 años, un futbolista francés, un futbolista que lleva en el Real Madrid ya un par de temporadas haciéndolo bastante bien a pesar de su edad, a pesar de su juventud, futbolista zurdo, lo que le capacita para estar en ese lateral izquierdo con relativa solvencia. Es verdad que últimamente también se ha llevado bastante lo de tener laterales a pie cambiado, algo que a mí no me termina de convencer, pero sí que es un futbolista que sobre todo ha tenido la tendencia de jugar menos minutos de lo que se podía esperar de un futbolista de estas capacidades, de estas características y sobre todo que el Real Madrid en algunos puntos de la temporada ha necesitado, porque Tchouaméni, por ejemplo, después del Mundial de Qatar no tuvo un gran rendimiento y eso yo creo que es algo que le daba una oportunidad a Camavinga para poder brillar en medio campo. Creo que lo hizo, creo que fue bastante interesante su aporte en esa posición. Incluso en algunos momentos hubo un debate, ¿no? De si Tchouaméni o Camavinga. Yo creo que hoy por hoy está completamente descartado. Tchouaméni para mí es un futbolista que en la posición de pivote es muy muy diferencial, con bastante diferencia con respecto al siguiente. Por lo tanto, yo creo que está muy claro que Tchouaméni, en ese sentido, en esa posición de pivote, le ha ganado la partida, pero ¿qué hay del resto de posiciones? Sobre todo con un Kroos y con un Modric que parecían perder un poquito el cetro del mediocampo. ¿Qué es lo que ha pasado en el Real Madrid para que tengamos este debate? Bueno, para empezar hay que entender que Camavinga en la 2022-2023 juega 57 partidos, de los cuales juega 3.400 minutos. No son pocos minutos, pero muchos de ellos son como lateral izquierdo. Dados asistencias, un 89% de éxito en el pase, creo que son estadísticas muy muy buenas. Pero ojito, porque Ancelotti dice esto esta misma temporada. De manera regular no va a jugar de lateral izquierdo. Tenemos dos laterales que nos dan mucha confianza. Esta posición está bien cubierta y Camavinga incluido. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar dice que tiene dos laterales izquierdos que le dan mucha confianza. En este sentido se refiere obviamente a Fran García, un lateral que a mí me apasiona, creo que es muy buen lateral, y obviamente se refiere también a Ferland Mendy, que ha encadenado numerosas lesiones, que no estaba bien físicamente, que ha recaído numerosas veces. Y yo creo que Fran García de momento no está maduro para una posición de titular como lateral izquierdo del Real Madrid, sobre todo por lo que se espera del lateral izquierdo del Real Madrid hoy por hoy tal y como juega. Si habéis visto el vídeo de Bellingham, quizá vais a entender un poquito mejor todo lo que viene a partir de ahora. Pero dice que incluye a Camavinga dentro de esos teóricos laterales izquierdos. Y eso lo dice justo después de decir que no va a ser lo recurrente, no va a ser su posición prioritaria. Yo creo que aquí Ancelotti se contradice un poco, porque en el fondo yo creo que lo que le pide a Camavinga esencialmente no es ser un lateral izquierdo como tal, sino que su rol y su posicionamiento en el campo no son propiamente la de un lateral izquierdo al uso dentro del Real Madrid. No creo que Camavinga se esté comportando como tal. No creo que Camavinga se esté comportando como alguno de los laterales más diferenciales del Real Madrid en los últimos años. Para nada me lo está pareciendo. Sí creo que está siendo un elemento importante para cómo se está configurando el resto de la plantilla y eso, el resto del equipo, perdón, dentro del sistema, dentro del dibujo. Yo creo que está cogiendo mucho peso, sobre todo ahora que ha llegado Vinicius de nuevo, que se ha incorporado de nuevo al equipo. Creo que gana peso precisamente la posición de Camavinga en ese perfil izquierdo. Y lo hace precisamente porque su comportamiento no es propiamente el de un lateral que quiere profundizar, que quiere llegar a la línea de fondo y que quiere centrar. No es un jugador en el que prolifere ese tipo de cuestiones. Quizá eso es más de Fran García o de Miguel Gutiérrez, que es uno de los cedidos que tiene ahora mismo el Girona en su plantilla. Un jugador que para mí es superior a Fran García y a Ferland Mendy en su posición. Esa es mi visión, mi opinión. Pero sí que vemos que dentro de los 10 partidos que ha jugado Camavinga y dentro de esas 8 titularidades, 2 ya lo ha hecho como lateral izquierdo y ya estamos viendo un rendimiento bastante diferencial con respecto a lo que venía siendo el resto de la temporada. No me ha terminado de convencer Camavinga como interior, no lo hace por un motivo esencial y es básicamente que me parece que le cuesta girarse y que no tiene esa capacidad para verticalizar con cierta facilidad desde la posición de interior. Es un jugador al que le gusta más llegar que estar y eso yo creo
que se lo facilita mucho también el lateral izquierdo. Creo que eso le obliga a quedarse un poquito amarrado, pero a la vez le da la posibilidad de recorrer muchos metros, de ser vertical, de tener esas lanzadas verticales, esa capacidad para llegar muy cerquita de la frontal, y además tiene la capacidad de asociarse con los compañeros, de servirles un poco de ancla, de red de seguridad, a dos compañeros que para mí son esenciales dentro de este equipo. Luego lo vamos a ver con el sistema, pero primero vamos a intentar entender qué es lo que aporta en ataque Camavinga como lateral izquierdo. Para mí aporta potencia, porque es un jugador que aunque no le llegue a línea de fondo, sí profundiza, sí que es vertical, sí que tiene esa capacidad para presentarse en zonas ofensivas. Además es un jugador que capacita mucho esa asociación, ese tejido que muchas veces, bien para intentar crear la jugada ofensiva o bien para intentar dar un paso atrás y volver a construir por otro lado, creo que es un elemento muy importante. Luego esa conducción que tiene Camavinga, que normalmente en verticalidad es mucho mejor partir desde una posición más atrasada que desde una posición más adelantada. Algo que puede parecer incongruente, pero que creo que con este tipo de jugadores tienen mucho sentido. Y luego su visión de juego. Creo que es un jugador que entiende muy bien la jugada, que sabe elaborarla, que sabe cuándo tiene que frenar, cuándo tiene que aumentar el ritmo, cuándo tiene que soltar para un compañero. No es un jugador para nada egoísta, es un futbolista que además tiene cierta capacidad para irse por potencia, y eso yo creo que le capacita muy bien para ser un jugador de desborde, un jugador que puede superar al contrario, pero que sabe leer en qué momento tiene que soltar el balón o incluso lanzar un pase largo para cambiar el juego de banda. Creo que es un futbolista que aporta todo esto en ataque desde una posición, ya digo, de lateral izquierdo. Dentro de la defensa, creo que aporta fuerza. Creo que es un futbolista muy potente físicamente, un jugador que entiende muy bien los movimientos del contrario, se anticipa perfectamente y luego creo que todo eso se lo da una lectura de juego increíble. Si hablábamos antes de la visión de juego para dirigir la jugada, a nivel defensivo, cuando no es el poseedor del balón, creo que también es un jugador extremadamente inteligente para saber cómo puede construir el rival. Y eso le da una ventaja a nivel de anticipación, a nivel de posicionamiento, a nivel de captar hacia dónde puede dirigirse la jugada para ganar los duelos. Creo que es un futbolista que es potente físicamente, sí, pero creo que la diferencia de nivel con respecto a sus pares, normalmente en esa posición defensiva, se la da esa lectura de juego, esa capacidad de anticipación y esa capacidad para posicionarse, para no cometer errores o por lo menos para tener cierta seguridad defensiva. Por lo tanto, ya estamos hablando de cuestiones muy específicas de por qué Camavinga funciona en una posición que no es la suya. Este es un poco el sistema que está utilizando últimamente Carlo Ancelotti. Es un sistema que viene refrendado obviamente por la llegada de Bellingham, pero sobre todo también por la salida de un elemento importante como era Karim Benzema. Aquí es importante que si no lo habéis visto, veáis el vídeo de Jude Bellingham. Lo podéis dejar para después, pero entenderéis un poco hacia dónde voy con alguna de las explicaciones que voy a dar. Vemos que el posicionamiento del mediocampo es con Tchouaméni como pivote, interior izquierdo Kroos, interior derecho Valverde y Bellingham en esa posición del vértice superior por detrás justo de Vinicius y de Rodrigo. Bueno, este es el posicionamiento o el sistema tal y como lo solemos ver en las televisiones. Este es el posicionamiento del equipo madridista generalmente durante los partidos. Vinicius parte mucho desde la banda izquierda, tiene cierta libertad para construir desde el extremo. Rodrigo está un poquito más centrado, siempre refrendado por un Valverde que es muy profundo y que siempre visita la frontal. Kroos está en una especie de escalón superior por delante de Tchouaméni y de Camavinga, y vemos que está de alguna manera intentando hilar siempre o intentando buscar esa posición de eje que tiene Bellingham a nivel ofensivo. Bellingham no es una pieza que fomente demasiado la asociación o que intervenga muchísimo en la circulación de la pelota, pero sí que es un acelerador increíble de la jugada ofensiva. Por lo tanto, creo que es un vértice muy interesante para que Kroos esté en esa posición intermedia, valiéndose un poco de la red de seguridad que le aportan Tchouaméni, por supuesto, en salida de balón y también en recuperación, pero sobre todo Camavinga. A mí me gusta mucho, me interesa mucho esta posición de Camavinga
en el sistema del Real Madrid. Primero porque le permite a Alaba tener cierto socio en esa construcción, en esa salida de balón. Sabemos que Alaba sale muchas veces para intentar dividir al contrario, fomentar la superioridad de alguno de los compañeros. En ese sentido creo que es un futbolista que cuadraría muy bien con Camavinga si tuviera cierta libertad, si tuviera cierta capacidad para ser el pivote dentro de este equipo, pero estando Tchouaméni yo creo que se sujeta un poquito más a Alaba y no parte tanto como ese vertical que hoy por hoy yo creo que es Camavinga. Es un futbolista que parte de una posición en el lateral izquierdo, pero que se suma mucho a la construcción. Algo muy parecido también a algo que vemos bastante con Guardiol dentro de sus equipos. Lo vimos con el Leipzig, lo vimos con Croacia y lo hemos visto en algunas ocasiones también con el Manchester City. Un jugador que puede jugar como central, es decir, podría ser Alaba, o puede jugar como lateral, es decir, como Camavinga, pero siempre está viviendo en esta zona del campo que permite que estas figuras se asocien o que pierdan el sitio o que busquen un poco aquel espacio que les sea más interesante. Dentro de lo que es esta disposición, vamos a ir viendo un poquito el posicionamiento de Camavinga en diferentes roles y en diferentes partidos. En el partido del Atlético de Madrid contra el Real Madrid, partido de Liga que pierde el Real Madrid por 3-1, juega 57 minutos, da 2 pases clave, tiene un 3 de 6 de éxito en duelos, es decir, el 50%, 91% de éxito en pases, jugando como pivote. Y esto es importante porque tiene muchísima presencia en zonas ofensivas, en zonas de tercio de campo, en la zona de 3/4 que llamamos. Esta zona no es normalmente una zona en la que tenga gran presencia un pivote defensivo, un jugador que normalmente tiene su presencia en esta zona del campo y que muchas veces se mete entre centrales. Por lo tanto, en el Real Madrid no es tan común, pero sí que vemos que la posición de Camavinga, aquí el 12, ¿vale? Tiene una presencia bastante importante en ese escalón ofensivo, ¿no? Es algo llamativo. ¿Y esto por qué pasa? Porque tiene esa necesidad para conducir el balón, tiene esa necesidad para ser vertical, tiene esa necesidad para asomarse al juego ofensivo porque es en conducción donde realmente Camavinga puede sentirse diferencial. Por eso quizá en la posición de interior no está tan cómodo, porque lo que se le exige al interior, en este caso izquierdo del Real Madrid, es ser un escalón entre Bellingham y Tchouaméni. Algo que sí que vemos precisamente en esta imagen. Kroos sí que es ese tipo de futbolista que incluso a un ritmo inferior a lo que puede jugar el resto del equipo, capacita al equipo para ser una pieza fundamental entre Bellingham, un jugador mucho más vertical, con mucha más aparición en área contraria, y a Tchouaméni, un futbolista que es esencial en salida de balón, que ocupa mucho espacio y que además tiene un socio un poquito lejano, pero socio en la reactividad a la hora de perder el balón y de intentar recuperarlo. Por lo tanto, importante este matiz en cuanto a cómo se posiciona Camavinga como pivote. A mí esto me parece fundamental. Puede haber hecho un gran partido, que lo hizo. Hizo un muy buen partido contra el Atlético de Madrid, pero no resalta tanto o no es exactamente la pieza que busca Ancelotti en ese rol de pivote. Vamos a hablar ya de su posición como lateral izquierdo. Contra el Girona, 0-3 del Real Madrid en la Liga. 90 minutos jugados. Ojo, aquí ya cambia incluso los minutos que le dan como futbolista en el césped. Yo creo que esto también es importante. Ancelotti confía mucho más en él en un partido completo jugando como lateral izquierdo. ¿Y por qué? Porque el jugador está más cómodo, porque el jugador se siente mucho más dentro de la composición del equipo y dentro del sistema, por lo que hemos comentado antes de su rol y de su participación dentro de la medular. 15 de 22 en duelos. Chicos, esto es impresionante. Es una capacidad increíble para ganar duelos y un 98% de éxito en pases. Es una pasada de estadísticas. Vemos el mapa de calor como tiene una gran participación en materia defensiva, pero que también tiene esta presencia, ¿no?, a nivel ofensivo. Pero sobre todo lo que vemos es mucho recorrido. Mucho recorrido. Fijaos dónde vive en el campo, ¿no? Estas son las posiciones intermedias de todo el partido. Y fijaos dónde vive.
Prácticamente es una posición que sí, podríamos decir que es representativa del lateral izquierdo o del lateral derecho. Aquí vemos a Carvajal, incluso más adelantado que él, pero sobre todo por su participación dentro de este triángulo, que es la clave: Bellingham, Kroos, Camavinga. Este es el triángulo clave. Y sobre todo aquí la posición de un Vinicius Junior que ya empieza a ser un extremo izquierdo suelto, con confianza, para jugar en su posición natural, que es el extremo. Es un muro defensivo, aquí lo vemos, ¿no? Esos duelos ganados, unos números increíbles, y sobre todo le aporta seguridad a Bellingham, le da cierta soltura, le da cierta capacidad para poder saltar sin ningún tipo de problema y preocuparse menos a nivel defensivo. Yo creo que eso también es algo clave en el rendimiento del propio Jude Bellingham. Partido contra el Nápoles, muy reciente, un partido que se jugaba hace apenas un par de días. Lateral izquierdo, 64 minutos jugados, un poquito menos, pero sí que más que contra el Atlético de Madrid. Una presencia mucho más ofensiva, como vemos aquí. Una asistencia dada, 64 minutos jugados, 6 de 8 en duelos, vuelve a ser un número increíble, sobre todo porque además el Napoli suele tumbarse mucho hacia el perfil izquierdo, por lo tanto no eran muchas las subidas que tenía por banda el propio Camavinga, algo que aprovechó precisamente para estar en posiciones mucho más ofensivas. Vemos aquí que prácticamente no ocupa una posición defensiva en repliegue. Y luego un 97% de éxito en pases. Seguimos en un número muy interesante de pases acertados. Vemos que vive de nuevo en una posición muy alta, por debajo de Carvajal de nuevo, pero en una posición muy alta y casi ya conectada a este triángulo que hemos visto antes. Kroos en posiciones intermedias y Bellingham muy participativo en esa zona de catalizador. Llega para quedarse. ¿Esto qué significa? Para mí significa que él prefiere llegar y quedarse, no estar, no ser una pieza intermedia como lo es Kroos, ¿no? Él prefiere llegar, él prefiere conducir, él prefiere tener esa capacidad para llegar y decidir si lo mejor es quedarse o lo mejor es profundizar, intentar conectar por banda, intentar conectar con Bellingham, intentar conectar con Kroos, hacer un pase largo, muy buen número también de pases largos intentados. Una mayor libertad vertical que le da precisamente ese posicionamiento defensivo y sobre todo esa profundidad para llegar a zonas de construcción ofensiva. Y yo creo que esto es algo que ya refrenda un poco que Ancelotti le ponga ahí. Pero es que además hay otra clave. Y con esto, y ya a modo de chascarrillo, voy cerrando. Esto decía Ancelotti hace unos días. A Camavinga le digo si prefiere el lateral o banquillo y me dice lateral. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que Camavinga, hoy por hoy, por sus condiciones, por sus características, quizá no encaja en el rol que quiera Ancelotti para sus centrocampistas. Para mí Valverde es un futbolista muy difícil de encontrar, un jugador que se adapta muy bien al rol ofensivo, al rol defensivo y al rol constructivo, y que además tiene esa capacidad de asentarse muy bien en ese perfil derecho porque muchas veces funciona como extremo. Muchas veces el rombo se convierte en un 4-3-3 precisamente gracias a la capacidad que tiene Fede Valverde para llegar a posiciones profundas, para doblar incluso al propio Carvajal, que es un jugador que suele estar muy alto. Ya lo hemos visto incluso por encima de Camavinga. Yo creo que esto es algo muy representativo. A Ancelotti no le convence Camavinga en los roles que necesita hoy por hoy en el mediocampo. Salvo que Tchouaméni tenga una lesión, salvo que Tchouaméni necesite descansar, probablemente Camavinga no vaya al mediocampo de primeras. Por lo tanto, hay que entender que esa posición del lateral izquierdo no solo le está haciendo jugar a un muy buen nivel, sino que le está haciendo jugar. Por lo tanto, yo creo que es algo natural que el chaval esté intentando dar su mejor rendimiento como lateral izquierdo, lo esté consiguiendo y además encaje muy bien en lo que quiere Carlo Ancelotti de él. Vuelvo a decir que esto me parece una maniobra muy positiva de Carlo Ancelotti. Lo dije con Bellingham, lo vuelvo a decir con él. Y creo que esto es algo que quizás es difícil de ver en el trasiego de los partidos, pero que si nos fijamos precisamente en lo que significa Camavinga en ese tejido de la medular, creo que es bastante impresionante verlo, creo que es bastante interesante y sobre todo creo que habla muy bien de las capacidades y las características de un futbolista como Eduardo Camavinga, que apenas tiene 20 años y que sigue mejorando y que sigue potenciándose en un equipo tan exigente como es el Real Madrid. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado un poquito esa posición y las claves que le hacen brillar en esa posición en el lateral izquierdo y por supuesto que me dejéis en comentarios todo lo que queráis acerca de Camavinga o acerca de cualquier otro jugador. Ya sabéis que para mí es un honor
leeros y contestaros. Y por supuesto, si os gusta el vídeo, dadle like, compartidlo y por supuesto, y también no os olvidéis de suscribiros, que es completamente gratis y a mí me ayudáis a que esta comunidad sea cada vez más grande. Estamos al borde de los 3000. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.